Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a nuestra cafetería friki de la ley concursal. Le llamamos así, para los que no sepáis lo que significa friki, desde luego no es nada despectivo, sino al contrario. Friki significa amante, enamorado, obsesionado. Y los que nos reunimos el viernes en esta cafetería somos, de cierta manera, enamorados de esta ley concursal que no nos deja así en sitio desigual, puesto que si no, los viernes a la tarde no estaríamos desconectados, pues como todo buen profesional. Bueno, pues como fuimos anunciando, tenemos el inmenso placer de contar con la compañía del ponente 5 estrellas Michelin, que es José María Fernández Seijo, magistrado de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y posiblemente uno de los creadores de interpretaciones y criterios más disruptivos dentro del mundo concursal. O sea que un punto a favor. Podéis comprobar, y lo podéis comprobar a lo largo de este rato que vamos a estar juntos, que se trata de una gran persona, y ello también lo demuestra el hecho de que le faltó tiempo para aceptar mi invitación de acompañaros hoy para poder disfrutar del café de viernes entre amigos y, como digo siempre, con zapatillas, porque es el viernes por la tarde y bueno, ya no hace falta formalidades. José María se autodefine como un dilatante en la cocina, pero os aseguro que en esta cocina concursal de dilatante nada, es considerado querido por muchos como el mejor chef. Y por ello, hoy lo que vamos a intentar es que nos lleve de la mano hacia el interior de su cocina y que nos muestre lo que se está cociendo en esos fogones concursales que tanto nos apetece sentarnos a la mesa y probar los menús. Bienvenido a nuestra cafetería, José María, y mil gracias por aceptar la invitación. Y otra sorpresa... Encantado de estar con vosotros. Gracias, José María. Y otra sorpresa para hoy, como oyente, nuestra buena amiga, y ya friki también, doña Ana Belén Campuzano, seguramente. Ana Belén nunca le han dicho friki, pero bueno, hoy la bautizamos como friki también de la ley concursal. Ana Belén es catedrática de Derecho Mercantil y tuvimos el enorme placer de tenerla de ponente en la pasada reunión. Y ha decidido tomarse con nosotros el último café de esta semana. También muchísimas gracias, Ana Belén, por acompañarnos, amiga mía. Y para dar paso a los ponentes, pues bueno, una sorpresa más, el lujazo que tenemos de moderador, Sergio Sánchez Montiel, es el juez y administrador concursal, a quien ya enseguida, sin más demora, paso la palabra para que nos dé un poco las pautas de funcionamiento de esta charla. Y pues nada, con esto, pues adelante, Sergio, todo tuyo. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todas y a todos los participantes. Como ha dicho Marta, yo soy Sergio Sánchez, soy juez sustituto y mediador concursal también y abogado en la provincia de Girona. Y bueno, se me ha asignado con gran honor el papel de hacer de moderado en relación a esta charla. Hago sus palabras mías también en el sentido de que hoy contamos con un excelentísimo ponente, el señor José María Fernández Seijo, magistrado de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, y para dar un poquito de orden a esta charla, lo que sí os pediría es que aquellos que no tengáis silenciados los micrófonos, los silenciáis, por favor. Entonces, como configuraremos un poco el seminario, será, en principio, le daremos la palabra al señor José María Fernández y al final de su ponencia, pues cada uno de nosotros, pues el que quiera preguntar, abra su micrófono y haga la pregunta correspondiente con un cierto orden, por favor, porque pocas veces el universo nos brinda la oportunidad de poder contar con ponentes como José María Fernández Seijo, así que tenemos que sacarle el mayor rendimiento a este maravilloso encuentro. Así que sin más dilación, le doy la palabra al señor José María Fernández Seijo, bueno, entrando un poco con la pregunta de que nos explique un poco qué es lo que se está cociendo en los fogones del Estado en torno al tema del texto refundido de la ley concursal y qué novedades hay que hasta el momento nosotros no hayamos podido conocer. José María, le doy la palabra. Pues, oye, muchas gracias, buenas tardes. Primero agradecer a Marta que me mandara un mail hace unas semanas invitándome a esta experiencia y luego a Sergio por su presentación. La verdad es que me siento muy honrado de compartir pantalla con la profesora Ana Belén Campuzano, que hemos colaborado en muchas ocasiones y que seguro que podrá salir en mi ayuda. Y lo que decía, de ver muchos profesionales con los que en algún momento de mi actividad profesional pues he colaborado y espero poder seguir colaborando y que la verdad es que yo he aprendido mucho de todos ellos. Y bueno, es viernes por la tarde, ya nos acercamos a las 5 y mi objetivo fundamentalmente es poder tener un encuentro lo más relajado y lo más útil posible. Yo la verdad es que no me
no me reconozco cuando me presentaba a Marta, no me reconozco porque yo en mi vida profesional he estado en huida permanente, o sea, que realmente es la película aquella de Alfred Hitchcock de North by Northwest, que aquí se llamó Con la muerte a los talones, y es que yo una vez levanté la mano pensando que me iban a servir un martini y empecé a correr y todavía no he parado de correr, en el sentido de que al final las soluciones no son reflexivas, sino fundamentalmente de huida, y es intentar huir de las contradicciones y las lagunas que tiene, pues, por un lado, la justicia mercantil y por otra parte la ley concursal. Yo me acuerdo que en el año 2002, 2003, yo entré en el derecho concursal por casualidad, y cuando me dijeron, haz juez especialista que vivirás muy bien, porque podrás ascender rápidamente a la audiencia y tendrás una carrera profesional muy, muy brillante y muy, muy cómoda. Y la verdad es que han pasado pues casi 15 años y no he terminado de trabajar y al final pues esa comodidad pues no ha aparecido. Y a partir de ahí, pues bueno, yo tuve la grandísima suerte de poder colaborar con el profesor Rojo cuando la ley del año 2003 era un borrador y había que preparar las enmiendas y me acuerdo que el profesor Rojo era el que, a partir de su anteproyecto, pues intentaba explicar las deficiencias o las disfunciones que tenía el proyecto de ley concursal del profesor Olivencia, y por desgracia todo aquello que iba a ir mal y que el profesor Rojo que iba a ir mal, ha ido mal. Luego tuve otra vez la ventaja en el año 2009-2010 de coincidir con otro de mis referentes intelectuales, que fue el profesor Emilio Beltrán, en esta ocasión en el grupo especial que preparó la reforma de la ley 38/2011, y con el profesor Beltrán, a quien tanto echamos de menos, pues la verdad es que sobre todo aprendimos lo que era la guerra de guerrillas, es decir, la necesidad de ir reformando o de ir introduciendo pequeñas mejoras o pequeños cambios en la normativa concursal, sobre todo aprovechando la desgraciadísima situación que se produjo como consecuencia de la crisis del año 2008, de la crisis financiera. Y hemos ido parcheando. Y yo, la verdad es que cuando empezó a discutirse el texto refundido de la ley concursal, pues se planteó, entre otras razones, si era oportuno o no era oportuno el abordar una tarea como la del texto refundido. Cuando se aprobó la ley de secretos empresariales y se estableció el mandato al gobierno para que en un plazo breve pudiera elevar un texto refundido, pues surgieron muchas voces críticas, y en marzo, cuando se declaró el estado de alarma, pues se planteó si era oportuno que se aprobara el texto refundido. Yo en octubre del año pasado, en octubre del año 2019, tomé una decisión absolutamente arriesgada y absolutamente absurda, pero la verdad es que a finales del año pasado empecé a trabajar en el texto refundido y decidí que todo lo que pudiera escribir o todo lo que pudiera publicar o todo lo que pudiera reflexionar sobre la ley concursal lo haría ya con referencia al texto refundido, porque tenía la impresión de que el texto refundido pues podría aprobarse. Y lo cierto es que cuando, a medida que te vas introduciendo en el texto refundido, pues te vas dando cuenta de que supone una mejora sustancial en lo que es estructura y lógica de la ley concursal. Yo entiendo todas las razones y todas las cautelas que movían a los profesionales a pedir o a plantear que el texto refundido no se publicara o que el texto refundido tuviera una vacatio muy prolongada, pero creo que al final la decisión del gobierno de publicarlo el 7 de mayo y de decidir que entrara en vigor el 1 de septiembre es una decisión que va a ser muy positiva, porque creo que en el texto refundido encontramos una línea o una estructura
de la ley concursal que probablemente en el viejo texto de la ley 22/2003 no encontrábamos. Sí que es verdad que es un problema, porque ahora el artículo 5 bis ya no es el artículo 5 bis, sino que es el 583, la exoneración del pasivo insatisfecho no está en el 178 bis, sino que está en el 591, los incidentes laborales no están en el 64, sino que están en el 190 y tantos. Ahora estaba viendo que la unidad productiva ya no está dentro del plan de liquidación, sino que está está en el 110 y en el 210 y siguiente de la ley, es decir, que nos han desubicado. Es como si fuéramos niños a los que hubiéramos terminado de hacer un puzzle de 242 piezas, como era el puzzle de la ley concursal, y viniera un golpe de viento y tirara todas las fichas al suelo y tuviéramos que recomponer un puzzle ahora de 751 piezas que tenemos desperdigadas por el suelo. Pero creo que es un reto importante. Yo creo que es un aliciente intelectual para todos nosotros y que nos vamos a encontrar con herramientas que yo creo que pueden ser de interés para abordar esta situación. Por si fuera poco, si ya era un reto el texto refundido cuando se publicó, yo creo que fue en diciembre del año pasado, se publicó ya el anteproyecto de texto refundido y ya se nos hacía muy fatigoso estudiarlo, pensar que tenemos que integrar el texto refundido dentro de un contexto como el contexto económico y social derivado del COVID-19, pues es un reto mucho mayor. Yo creo que durante los próximos meses, probablemente durante los próximos años, vamos a tener una norma de carácter excepcional que ahora tenemos residenciada en el Real Decreto 16/2020 y que nos va a obligar a encajarlo con el texto refundido de la ley concursal. Es decir, que se preveía un año 2020 tranquilo. Yo me acuerdo que en enero o febrero de este año se decía que era el año de la recuperación económica, que España iba a tener los mejores números en materia de turismo, que se iba a mejorar el empleo. Y llegamos al verano, mañana empieza el verano, me parece, mañana o pasado empieza el verano, y estamos frente a una crisis social y económica cuya profundidad todavía no hemos terminado de evaluar. Por lo tanto, es un reto para todos ustedes y para los jueces también el tener que aplicar el texto refundido en un contexto de crisis que yo todavía no puedo imaginarme la profundidad que tendrá. Circulaba la noticia de que probablemente el año que viene, en un año se declararan 50.000 concursos. No sé si es una cifra correcta o no correcta, pero tenemos que pensar que el año 2019 ha terminado con menos de 10.000 concursos. Es decir, que la previsión que tenemos es de multiplicar por 5 el volumen de trabajo. Y el problema que hay, y eso pues lo sabéis vosotros, seguro que Sergio lo ha vivido y que pues, Ángel y Luis también lo han vivido, o José Puelles, que tenemos que aplicar la ley concursal en unos juzgados que están muy estresados. Los juzgados mercantiles, la mayoría de los juzgados mercantiles no han salido de la crisis económica. Por lo tanto, tenemos un remanente de procedimientos concursales paralizados, atascados, y tenemos a los jueces mercantiles muy cansados. Por lo tanto, es un reto, es una incógnita saber si las expectativas de incremento cuantitativo y cualitativo de los concursos en los próximos meses pues va a tener una respuesta adecuada por parte de los juzgados. Hay un problema de más añadido y es que va a haber problemas de funcionamiento porque no todos los funcionarios se van a poder incorporar. El Real Decreto 16/2020 establecía una serie de medidas para intentar agilizar la administración de justicia que vemos que luego pues no se han terminado de concretar. Pues va a ser difícil que los juzgados puedan funcionar por las tardes con normalidad. Se va a tener que regular la relación de los profesionales con los juzgados porque no se va a permitir la presencia
de profesionales si no hay una cita previa. La situación no es sencilla. Por si eso fuera foco, o sea, tenemos un texto refundido, una legislación de urgencia vinculada al COVID que todavía no ha finalizado. Tenemos que pensar que en las cocinas del Ministerio de Justicia todavía hay normas en materia mercantil y societaria y concursal que se tienen que aprobar en los próximos meses y que están vinculadas al estado de alarma. Y por si eso no fuera suficiente, tenemos que pensar que en los próximos meses está el reto de incorporar la directiva comunitaria sobre alerta temprana y segunda oportunidad. Es decir, que la previsión que hace el legislador es que probablemente a finales de este año o principios del año que viene se terminarán los trabajos de la comisión técnica que está elaborando la propuesta de incorporación de la directiva sobre segunda oportunidad y alerta temprana, que va a obligar también a algunas modificaciones legales. Por lo tanto, el texto refundido, mi impresión es que el texto refundido va a sufrir un bombardeo de reformas parecido a las que va a sufrir o las que sufrió la vieja ley concursal. Está por ver si dentro de la batería de medidas urgentes de agilización procesal se van a poder introducir reformas en el texto refundido antes de su entrada en vigor en materia de segunda oportunidad, o si se van a incorporar algunas modificaciones en otras materias, sobre todo de agilización procesal. En principio, la propuesta o la tendencia del Gobierno es que no quieren que haya reformas del texto refundido antes del 1 de septiembre, pero las presiones de los profesionales y la tramitación parlamentaria del Real Decreto 16/2020 pues hacen posible que incluso en el mes de julio pueda haber reformas. ¿Cómo es el panorama? Yo soy bastante optimista. La verdad es que soy optimista porque soy un insensato. Que no piensen ustedes que mi optimismo tiene ninguna base efectiva. Yo soy optimista porque tengo hijos pequeños y cuando uno tiene hijos pequeños tiene que ser optimista. Pero yo creo que no va a haber un incremento inmediato del número de procedimientos concursales. Sí que es verdad que, como comentaba Lluís, nos vamos a encontrar con un riesgo imprevisto, y es que como consecuencia de la modificación del artículo, como consecuencia del contenido del artículo 591 de la ley concursal, lo que es la segunda oportunidad y el crédito público, puede haber deudores, personas físicas, que consideren la necesidad de presentar concursos antes del 1 de septiembre para ver si de esa manera se acogen al criterio de la sentencia de 2 de julio del año pasado del Tribunal Supremo, que ese es un tema sobre el que luego, si quieren, pues podemos hablar y podemos intentar explicar cómo salir de este entuerto. Pero lo cierto es que tanto las normas del Real Decreto 8/2020 como las del 16/2020 lo que determinan es que seguramente hasta finales de este año no haya un incremento de concursos, sobre todo de entidades mercantiles. Por lo tanto, vamos a tener la oportunidad de tener un aterrizaje en el texto refundido que no sea especialmente traumático. Dependerá también de las decisiones que tome el legislador respecto de la prórroga de los ERES, pero el panorama que veo es un panorama que no haya concursos de grandes compañías hasta el mes de octubre o noviembre, y que a lo mejor para esas fechas, si se ha producido una mínima recuperación económica, esos concursos, esos grandes concursos que ahora están en el horizonte, a lo mejor no llegan a producirse. Por lo tanto, no estamos hablando de una situación de agobio inmediato, sino que estamos hablando de esperar al otoño para ver, por una parte, si ha habido recuperación económica, por otra parte, si se han podido prorrogar algunas de las medidas de carácter social, como puede ser la prórroga de los ERES,
y luego también para ver si se han podido hacer los ajustes legislativos que están pendientes. Texto refundido, o mi opinión, mi punto de vista. El proceso concursal, el concurso de acreedores, se va a convertir en un procedimiento residual o casi residual. Y lo digo porque cuando uno examina el libro segundo del texto refundido, el que regula los institutos preconcursales, pues llega a la conclusión de que el legislador, tal y como auguraba el profesor Rojo, ha optado porque las posibilidades de acuerdo entre el deudor y los acreedores no se hagan dentro del concurso, sino que se hagan a través de acuerdos de refinanciación. Y basta examinar el libro segundo del artículo 583 en adelante para ver que el legislador ha flexibilizado muchísimo todos los mecanismos preconcursales para que el deudor pueda llegar a acuerdos singulares con sus acreedores o acuerdos colectivos. Por lo tanto, lo razonable es pensar que aquellas compañías que puedan continuar en su actividad vayan a los acuerdos de refinanciación, que podrán ser más sofisticados o menos sofisticados en función de las dimensiones de la compañía, pero que no vamos a tener convenios. Por lo tanto, el procedimiento concursal va a servir para dos cosas. El procedimiento concursal de sociedades mercantiles va a tener dos finalidades básicas. Por una parte, va a ser un instrumento para la liquidación ordinaria del patrimonio del deudor, es decir, los concursos van a ser eminentemente liquidativos, y por otra parte el proceso concursal se va a utilizar como mecanismo de salvaguarda de responsabilidades personales, es decir, que los empresarios que quieran preservar su patrimonio personal probablemente vayan al procedimiento concursal no con la voluntad de pagar a los acreedores, sino con la voluntad de conseguir un marco legal que les evite luego sorpresas o en piezas de calificación o sobre todo en las acciones individuales del 367 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. Por lo tanto, los jueces mercantiles y los administradores concursales básicamente nos vamos a convertir en grandes liquidadores. Y allí además el artículo, me parece que es el artículo 15 del Real Decreto 16/2020, establece además que las liquidaciones tengan que ser todas extrajudiciales. Por lo tanto, ahí tenemos uno de los horizontes previsibles es que el concurso al final termine sirviendo solo como mecanismo de liquidación. Si tenemos en cuenta este diseño, es decir, si las compañías van a ir a acuerdos de refinanciación para reestructurar sus deudas o a liquidaciones, mi impresión es que seguramente los empresarios no van a agotar el plazo que prevé el Real Decreto, el 16/2020, es decir, no van a esperar al 31 de diciembre de este año para solicitar los concursos. Si el empresario considera que su compañía es inviable y el empresario considera que tiene que iniciar una nueva actividad con menos riesgos, pues lo razonable es que cuando lleguen los fríos, cuando llegue el otoño, pues presente los concursos de las sociedades a las que esté vinculada con el fin de preservar su responsabilidad y encontrarse en una posición o en una disposición de poder reactivar su actividad o iniciar nuevos proyectos empresariales sin el riesgo de responsabilidades personales. Por lo tanto, allí tendríamos que ver cómo evoluciona el tratamiento del crédito público. Yo creo que es una de las grandes incógnitas, es decir, si vamos a conseguir que el crédito público pues, se someta de manera más estricta a las reglas del concurso o si no lo vamos a conseguir. El segundo de los pilares o el segundo de las perspectivas de futuro más o menos inmediato, yo creo que lo tenemos y allí pues la gente de Girona pues ya lo ha comentado, que se pueda producir un incremento de los procedimientos concursales que afectan a particulares, tanto empresarios como no empresarios.
Y en este punto, pues lo que hay que ver es el recorrido que finalmente pueda tener el mecanismo de la segunda oportunidad. Puede haber muchos empresarios o puede haber muchos particulares que consideren que se dan los requisitos para obtener una exoneración de pasivos en los próximos meses y poder reactivar o reanudar su actividad profesional sin el lastre del crédito. Y allí tenemos un reto porque hay deficiencias. El procedimiento de mediación concursal no termina de funcionar bien, sobre todo en algunos territorios. Yo creo que en el caso de Cataluña tenemos la suerte de que la mediación concursal está funcionando razonablemente bien, pero eso no es así en todos los territorios. Y luego tenemos la incógnita del crédito público, es decir, si la reforma o el texto refundido cuando ha introducido este artículo 591 del texto refundido lo hace para corregir el criterio del Tribunal Supremo de julio del año pasado, la sentencia de 2 de julio, o si el Tribunal Supremo en último término va a ser capaz de mantener ese criterio con el nuevo contexto legal. Yo la verdad es que es un tema sobre el que he reflexionado, es un tema además sobre el que he escrito hace muy poquitos días y he publicado en el blog del profesor Alfaro, en el Almacén de Derecho, y la verdad es que una cosa es lo que me dice la cabeza y otra cosa es lo que me dice el corazón y otra cosa distinta a la que me dice el estómago. Sobre eso seguro que tendremos oportunidad de discutir. Debilidades del futuro. Tenemos un buen texto refundido, tenemos a un legislador que está muy implicado en la actividad legislativa, parece que hay muchos proyectos en marcha, tenemos un Consejo General del Poder Judicial que es verdad que está ya con su plazo caducado, pero que también ha desarrollado una actividad muy importante en materia de reformas, de impulso a reformas procesales, y existe el consenso de que la jurisdicción mercantil o la justicia mercantil tiene que ser fortalecida. Basta leer el Real Decreto para ver cómo el legislador considera que las áreas judiciales que se tienen que fortalecer en las próximas semanas o en los próximos meses son los juzgados de familia, los juzgados de lo social, los juzgados mercantiles y, en último término, los juzgados civiles en materia de arrendamientos. Ahí tenemos la batalla de la rebus sic stantibus que bueno, pues parece que sea el remedio para todos los males y que es uno de los grandes caballos de batallas. Sin embargo, ¿qué debilidades tenemos? Yo creo que si no se produce una reforma en el estatuto de la administración concursal, vamos a tener serias dificultades para poder realizar correctamente nuestro trabajo. Desde el año 2014 tenemos pendiente una reforma en profundidad de la administración concursal. El texto refundido incorpora muchos elementos positivos en la regulación de la administración concursal, pero no tenemos todavía el marco reglamentario suficientemente claro para regular temas importantes. El primero es el referido a los honorarios de la administración concursal, que yo creo que es especialmente importante en el concurso de particulares. Me parece que no es de recibo que a un mediador concursal se le tenga que retribuir con 30 o con 40 euros por hacer un trabajo de cientos de horas en la mediación de estos preconcursos, de estos acuerdos extrajudiciales de pago. Entonces, ahí tenemos una deficiencia. Tenemos que regular el tema de honorarios y lo tenemos que regular con unos parámetros que yo creo que todos estamos de acuerdo. La primera es que los honorarios de la administración concursal no deberían suponer un incremento de gravosidad en la masa activa del concurso, es decir, que el concurso de por sí
determina que el deudor sea insolvente y por lo tanto no tiene sentido que se agrave esa insolvencia con los honorarios de la administración concursal. También hay que decir que pasado el sarampión de los concursos de las inmobiliarias, los honorarios de la administración concursal apenas tienen una incidencia del 3 o del 4% del pasivo, o sea que no, si eliminamos los concursos de las grandes inmobiliarias, el coste de la administración concursal no es el principal problema de los procesos concursales, pero bueno, ahí tenemos que abordar un sistema que permita o bien ese fondo de garantía de la administración concursal que está dibujado en la ley, que yo la verdad es que no lo termino de ver claro, o bien la posibilidad de que en algunos procedimientos concursales el administrador concursal pueda terminar recibiendo sus honorarios del erario público, es decir, articular un turno de oficio que esté vinculado a la administración concursal y que garantice pues, un mínimo de honorarios, sobre todo para esos concursos de personas físicas que creo que son especialmente sensibles. Allí, pues, que mientras no solucionemos este tema, nos vamos a encontrar con que a falta de una regulación clara sobre esta materia, pues las malas prácticas van a florecer. Yo tengo la ventaja, tengo la suerte de que estoy en la audiencia, pero lo que me llega de eso sí que es el lado oscuro que hablábamos antes, es que hay algunas malas prácticas que son muy reducidas, pero que empañan la labor de miles de profesionales. Y esas malas prácticas van, por una parte, pues por lo que alguien dice que es una especie de tarifa plana. Parece que hay un cártel de la mediación concursal y que establece una tarifa plana al margen de los honorarios y que me cuentan que puede existir, o si no, pues la posibilidad de que en algunos casos el administrador concursal o el mediador pues busque complementos a su retribución, sobre todo a través de la adquisición indirecta de elementos del activos del deudor, es decir, que los bienes se terminen transfiriendo a entidades vinculadas al administrador concursal y que luego pues el precio de transferencia pues no vaya al concurso, sino que vaya a estas sociedades que intermedian para la venta final. Yo la verdad es que no creo que las malas prácticas estén generalizadas, pero sí que es verdad que una mala práctica puntual puede hacer mucho daño al modelo y al sistema. Ahí tenemos un problema. Yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes del legislador. Me gustaría pensar que el Ministerio va a ser valiente en este punto, pero la verdad es que de todos los borradores de anteproyectos y de propuestas que hay, todavía nadie me ha enseñado una propuesta con cara y ojos de modificación de la administración concursal. Ahí tendremos entonces un problema serio. El segundo problema lo tenemos con el concurso de personas físicas y la segunda oportunidad. Me parece que el sistema diseñado en el año 2015 es un sistema excesivamente gravoso para el deudor. Tenemos muchos problemas para que los deudores accedan a la segunda oportunidad. Y me parece que la obligación de intentar un acuerdo extrajudicial de pagos, de luego ir a un procedimiento consecutivo y finalmente a la segunda oportunidad, me parece que es someter al deudor a demasiado estrés, que además es un estrés que difícilmente da un resultado positivo. Yo creo que si tuviéramos que hacer reformas urgentes en las próximas semanas en materia concursal, yo creo que debería ser el permitir el acceso a la segunda oportunidad directa a las personas sin patrimonio y luego regular todo el tema de los bienes embargables e inembargables. No desvelo ningún secreto de Estado si digo que hay un proyecto muy ambicioso por parte de los registradores de desjudicializar la segunda oportunidad.
me parece que el Ministerio está barajando la posibilidad de que, tras un acuerdo extrajudicial de pagos en el que no hay prácticamente intervención judicial, la concesión inicial de la segunda oportunidad se puede hacer por los registradores y no se haga en sede judicial. Eso tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Primer punto débil, administración concursal. Segundo punto débil, exoneración de pasivos y segunda oportunidad. Tercer punto débil, venta de unidades productivas. Si el proceso concursal es un proceso liquidativo, si en los concursos no va a haber convenios, deberíamos establecer un marco jurídico que permitiera la venta de unidades productivas con ciertas seguridades. Yo sé que cuando nos leemos el texto refundido de la ley concursal, nos creemos que el legislador ha zanjado ya el tema de la derivación de responsabilidades y que ha establecido que el juez mercantil es el único competente para establecer los límites de la subrogación y que los compradores de las unidades productivas únicamente asumen los pasivos laborales vinculados a los trabajadores en los que se subrogan. Pero estos días, confrontando el texto de la ley concursal con algunos compañeros de lo social y con algún funcionario de seguridad social, me dicen que para ellos el texto refundido pues sigue sin ser una norma definitiva para resolver el conflicto. Es decir, que en materia laboral, en los próximos meses, aunque digamos que la ley concursal en su texto refundido, pues en el 219 dice que la venta de unidades productivas pues, se produce dentro del concurso y que no puede haber derivaciones de responsabilidad fuera del concurso. Sin embargo, la impresión que tengo es que los jueces de lo social y la seguridad social van a ser muy beligerantes. Por lo tanto, al final vamos a tener un marco sin seguridad jurídica y al tener un marco sin seguridad jurídica vamos a tener dos problemas. O que no venderemos unidades productivas o que las venderemos con precios ridículos, con lo cual estaremos donde estábamos hace unos meses. También es verdad que como consecuencia de la crisis y sobre todo como solución para las pequeñas y medianas empresas, se está empezando a plantear la posibilidad de abrir los procesos de venta de unidad productiva a las personas cercanas al deudor. Se ha llegado a la conclusión de que probablemente una pequeña empresa, un pequeño empresario, no va a tener la oportunidad, no va a tener las condiciones para poder utilizar a las grandes consultoras y poder abrirse para que un mercado nacional o internacional pueda buscar inversores. Eso no es real, no es realista. Por lo tanto, las unidades productivas de pequeñas y medianas empresas van a tener que ser compradas por el entorno del empresario, por el entorno y el entorno del empresario pues será sus familiares directos, sus hijos, sus socios, y entonces ya hay profesionales muy reputados que están diciendo que esas personas especialmente relacionadas con el deudor no tienen que ser sancionadas con la asunción de la totalidad de la deuda. Y ahí yo creo que es un tema que tenemos que explorar y que tendríamos que ser capaces de modular. Y tendríamos que establecer supuestos en los que las unidades productivas se venden a personas especialmente relacionadas, pero que no hay ningún tipo de fraude en esa decisión, de aquellos supuestos en los que puede haber fraude. Yo creo que es un tema interesante. Y el último punto que a mí me parece que es interesante como debilidad es si la decisión del legislador es que las grandes compañías reestructuren su deuda a través de acuerdos de refinanciación, a través, por lo tanto, de lo que se llama soft law, es decir, procedimientos en los que el juez prácticamente solo interviene mínimamente para homologar o para resolver incidentes. Probablemente lo que tendríamos que plantearnos es si no sería necesario algún tipo de presencia independiente en los procesos de refinanciación. Y ahí yo creo que hay dos posibles vías, dos posibles caminos. El primero sería la posibilidad de que cuando se pide la homologación, cuando se realiza la comunicación, la vieja comunicación del artículo 5 bis
al juzgado en la que se indica que se inician conversaciones con los acreedores, que el juez pudiera nombrar a un administrador judicial que tuviera los perfiles del administrador concursal, que no tuviera facultades patrimoniales, pero que tuviera una función de supervisión y que tuviera la función de evaluar el plan de viabilidad. Por lo tanto, ese administrador o interventor judicial de alguna manera sustituiría al experto independiente que ahora tenemos en la disposición adicional cuarta. A mí me parece que esa es una solución que es razonable siempre y cuando establezcamos cuál es el coste de esa función y quién tiene que asumir ese coste. Y yo creo que ahí probablemente ese es un coste que debería ser un coste de la refinanciación. Cuando vemos las grandes refinanciaciones, vemos que dentro del dinero nuevo se aplica una parte importante o una parte detallada de ese dinero nuevo a pagar a los expertos, y a mí me parece que sería razonable que el juez pudiera tener un observador en esos procesos de refinanciación que le pudiera informar y sobre todo que le pudiera ayudar cuando esas refinanciaciones fracasen, que le pudiera ayudar a luego a agilizar el concurso. Esta idea de un supervisor o de un interventor judicial aparece en la Directiva Comunitaria de Alerta Temprana y de hecho mis compañeros de aquí de Barcelona ya han dicho que en algunos procesos judiciales vinculados a la actual disposición adicional cuarta, que van a trabajar en la idea de poder nombrar, siempre y cuando cuenten con el visto bueno del deudor, poder nombrar un observador judicial o un administrador judicial que incluso pudiera trabajar en la idea de preparar la venta de la unidad productiva si la refinanciación fracasa. Mi compañero del juzgado mercantil 5, Florencio Molina, había hablado de la idea esa del prepacking. Y en lo que son las refinanciaciones, me parece que es fundamental que los acreedores públicos se vean afectados por los procesos de refinanciación y que respecto de los acreedores privados, los proveedores también se vieran sometidos a estos acuerdos de refinanciación. Y en este punto sería también útil que los representantes de los trabajadores pudieran intervenir en esos procesos de refinanciación por lo menos como observador. Me parece que si la opción del legislador es la opción de la refinanciación, deberíamos darle transparencia, y la transparencia se consigue solo con la presencia de un observador designado por el juez y con la implicación de los trabajadores en aquellas empresas en las que haya contratos laborales. Y yo con eso, pues yo creo que llevo ya casi 40 minutos hablados y yo casi prefiero que me vayáis llevando vosotros hacia las zonas que os puedan resultar más interesantes para seguir con la tertulia. Perfecto, José María, muchísimas gracias. Si os parece, abrimos el turno de preguntas y me gustaría empezar a mí por hacerte una pregunta. Se viene diciendo desde hace unos días, se viene hablando de un posible retraso en la entrada en vigor del texto refundido. ¿Qué hay de creíble y de cierto en esto? ¿Sabéis algo? Pues, a ver, la última semana de abril se dijo que no se iba a aprobar el texto refundido. A finales de abril, el 29-30 de abril, salió la noticia de que el texto refundido iba a entrar en vigor el 15 de mayo, es decir, el día de San Isidro. Y al final la decisión del legislador es que entre el 1 de septiembre. Mi intuición, y no tengo información directa del Ministerio, la tengo muy diluida. Mi impresión es que el Ministerio no se va a echar para atrás. No solo no se va a echar para atrás, sino que va a ser muy reacio a reformas del texto refundido antes de la entrada en vigor. También es verdad que hay muchos colectivos que están presionando al Ministerio, pero una vez que se ha dado el paso de publicarlo, tengo la impresión de que no va a haber una ampliación de la vacatio. Pero vamos, yo digo que yo estoy todavía confinado con mis hijos y no me consultan esas decisiones. De la misma manera que te digo que si en abril me hubieran
preguntado mi opinión, hubiera dicho que creía que el texto refundido tenía que entrar en vigor el 1 de enero del año que viene. Ahora también creo que una vez que estamos con el proceso de inmersión, sería un error retrasarlo al 1 de enero, porque yo creo que no va a haber muchos concursos en julio, en agosto y en septiembre no va a haber, y por lo tanto la transición de la vieja ley a la nueva ley va a ser menos traumática ahora que si la dejamos para el año que viene. Perfecto. Muchas gracias. Pero me comunica que Lluís Bielsa tiene alguna pregunta. Comienzo yo, José María. Tenemos varias. Yo tengo varias preguntas, siempre aspectos muy prácticos y quizá muy particulares, pero que me gustaría saber tu opinión. En primer lugar, mientras no tengamos el cambio de juzgados primera instancia a juzgados mercantiles, es un desgavell, como muy bien sabes tú, porque los juzgados primera instancia aún no saben cómo coger la carpeta del concurso. ¿Crees que se va a optar por alguna solución rápida, alguna especialización o algún tipo de urgencia en este aspecto o no? La prioridad absoluta del gobierno ahora mismo, sí, la prioridad absoluta del gobierno ahora mismo es devolver la competencia de todos los concursos a los jueces mercantiles. O sea, eso sí que se ha expresado en varios foros y eso es de las medidas que se podrían adoptar en las próximas semanas. Entonces, el problema lo vamos a tener con la bolsa de procedimientos concursales de personas físicas que están atascados en los juzgados de primera instancia. Pero yo creo que eso sí que se va a poder conseguir y seguramente antes de la entrada en vigor del texto refundido. Vale, perfecto. Un punto de vista que con las reformas de los Real Decretos Leyes del COVID se ha puesto encima de la mesa que las aportaciones de los socios de la sociedad pueden ser considerados créditos contra la masa dentro del concurso. Para las empresas familiares, que hay muchas en Cataluña y en Gerona hay muchísimas, que hay unas aportaciones que si en estos momentos se hicieran podrían salvar a la empresa. ¿Es así de claro que estas aportaciones, si la empresa tiene continuidad, podrán ser consideradas contra la masa y ellos van a recuperar siempre que la empresa continúe? ¿Está claro este dinero? Sí, eso está redactado así, en esos términos, de que en principio lo único que tienen que ser aportaciones de tesorería o subrogaciones en créditos de otros acreedores. Lo que establece, tenemos que poner en relación el Real Decreto con el artículo 84 de la vieja ley concursal, que establece el régimen de créditos contra la masa. Entonces, ahí ya hemos ganado prioridad porque dejan de ser créditos subordinados y pasan a ser créditos ordinarios, y la cuestión está en que si esas aportaciones, cuando sean en efectivo, podrían terminar siendo créditos contra la masa. Es la idea con la apertura que ha habido en cuanto a que ya no se penaliza a las personas especialmente relacionadas, y yo creo que incluso se podría plantear con la reforma correspondiente que incluso se pudieran intervenir en los procesos de venta de las unidades productivas y eliminar la penalización. Pero bueno, el legislador va en esa línea. Sobre el concurso express, también en concurso consecutivo. Tenemos bastantes problemas de adaptación. En Gerona estamos haciendo pruebas con el juez mercantil, solo tenemos uno y por tanto estamos jugando un poco con el sistema. Estamos haciendo pruebas cuando no hay masa, está claro, cuando se puede casi exonerar al deudor en el mismo auto y está fallando algunos de los parámetros. Nosotros pedimos ya en el informe del concurso consecutivo, en la solicitud, ya pedimos auto de apertura, auto de conclusión, y la exoneración consideramos, y por eso quería saber tu opinión, y tendríamos que esperar a la publicación en el BOE del concurso, dar los 30 días a los acreedores, porque si no estamos dando la posibilidad a los acreedores
que anuncien créditos que pueden no estar incluidos en el acuerdo extrajudicial de pagos. ¿Lo ves igual? Vamos a ver, el tema de la exoneración en el concurso express. El problema que hay hasta ahora, y yo creo que los jueces en general no lo hemos hecho bien y no lo estamos haciendo bien, y es que estamos concediendo la exoneración de pasivos, pero no estamos identificando los pasivos que exoneramos, con lo cual al final corremos el riesgo de que el auto de exoneración sea papel mojado. Lo razonable es que en el auto de exoneración el juez identifique cuáles son los pasivos que se exoneran. Y lo tiene que hacer por dos razones. La primera es porque hay que darle la oportunidad al acreedor que va a haber perjudicado su crédito, hay que darle la oportunidad de que lo conozca y de que se pueda oponer. Por lo tanto, la rapidez en la tramitación de la exoneración tiene que ir siempre vinculada a la publicación del concurso. Ese es un punto básico. El segundo punto es que para que la exoneración funcione deberíamos contar con el informe del administrador concursal. En el concurso consecutivo, el mediador concursal en la solicitud de concurso tiene que presentar el informe. Y los acreedores afectados por el concurso consecutivo ya han tenido noticia de su crédito en la comunicación que se hace en el acuerdo extrajudicial. Por lo tanto, a mí me parece que el sistema de garantías para los acreedores no necesita que haya un mes adicional de espera para que se puedan exonerar, porque ese acreedor habrá sido convocado a la reunión, ese acreedor se habrá notificado de la comunicación del acuerdo extrajudicial, y a ese acreedor el mediador concursal le puede haber dado traslado también del borrador del informe incluso antes de la solicitud. Por lo tanto, publicación en el BOE sí, necesidad de esperar si el concurso es realmente express, yo creo que no es necesario y que se puede tramitar en paralelo. El problema que tenemos, que nos ocurre en la mediación, en el acuerdo extrajudicial de pagos, muchos acreedores no se dignan ni a contestar. Bueno, pero es problema suyo. Eso yo creo que si la comunicación del nombramiento de mediador y el inicio del acuerdo se ha hecho correctamente, me parece que si el acreedor pues no ha querido contestar, pues es problema de él. No se lo podemos cargar ni al deudor ni al procedimiento. Problema, como también es sabemos que el deudor cuando viene y nos dice que tiene 15 acreedores, pues tengo a todas estas compañías de crédito pequeñitos, que si Cofidis, que si Cetelem, y todos conocemos dónde están, pero cuando te presentan créditos de compañías que no sabes ni dónde localizarlas, estas son las que no contestan, porque los correos electrónicos no se tienen y en principio es difícil encontrarlos. Me temo que en alguno de los concursos que puede haber con alguna cifra importante, estas compañías, que ahora están aceptando ya quitas del 40, del 50 y del 60%, en algún momento empiecen a impugnar estas exoneraciones. Y después no sé lo que pasará con la postura de los jueces. Pues bueno, al final la exoneración... Hombre, yo creo que con la entrada en vigor de la directiva el año que viene, la exoneración de pasivos va a dejar de ser una situación excepcional y se va a configurar en un derecho. Por lo tanto, vamos a tener que buscar sistemas para ampliar el ámbito de la exoneración. De todas maneras, allí, por lo menos desde el punto de vista judicial, la cuestión está en que a lo mejor hay personas que no deberían ser exoneradas de sus pasivos. O sea, que es que yo hay veces cuando veo quién ha conseguido la exoneración, me digo, es que a lo mejor el legislador no estaba pensando en esta tipología de deudores para la segunda oportunidad. Pero yo creo que con la entrada en vigor de la directiva vamos a tener que plantearnos la modificación del 1911 del Código Civil y nos vamos a tener que plantear también la modificación de la responsabilidad universal, que
seguramente la segunda oportunidad se va a convertir en un derecho fundamental a medio plazo, de lo que ahora es una graciosa concesión del legislador. Yo calculo que por imposición de la Unión Europea se va a convertir en un derecho. Lo que pasa es que lo que tenemos que repensarnos es qué tipo de deudores tienen derecho a la segunda oportunidad. Pero bueno. Sigo con la última y dejaré a mis compañeros que intervengan. Con la aparición del COVID nos hemos encontrado que deudores que habían cumplido con todos sus compromisos de pago y de pago de los créditos contra la masa, como suelen ser los suministros y los básicos que tienen cada uno para la convivencia, después del COVID ya no pueden. Y aparecen créditos contra la masa y es el momento de llegar a la exoneración. Y en este momento nos tenemos que pronunciar y decirle al juez, oiga, hay créditos contra la masa que se tienen que pagar y este señor con el COVID que no ha cobrado el paro, que está pendiente de cobrar el paro, no puede pagarlos. ¿Hay alguna solución prevista para que estos créditos contra la masa se pueda hacer un plan de pagos? ¿Pueden entrar en el plan de pagos de la exoneración? El escenario sería deudores que están ya en concurso, que tienen el auto de exoneración y que tienen un plan de pagos que está... No, el de exoneración todavía no. Pero entonces, en principio, el plan de pagos está previsto para los créditos contra la masa. Ahí la única cuestión, la única duda que hay es que si tienen el auto de exoneración y se ha alzado el concurso, los créditos posteriores no serían créditos contra la masa, sino que serían extraconcursales. Extraconcursales. Entonces, a ver, ahí la única cuestión es si se puede plantear que el plan de pagos no deja de ser una especie como de acuerdo extrajudicial o como una refinanciación y que por lo tanto le podríamos aplicar el régimen excepcional del Real Decreto y permitir que esos planes de pagos se adapten a los nuevos créditos. Es decir, de la misma manera que el legislador dice que puede haber un reconvenio o que puede haber una novación del acuerdo extrajudicial o una novación de la refinanciación, que se pudiera plantear una modificación del plan de pagos sin que eso suponga una pérdida del beneficio de la segunda oportunidad. A ver, yo, así a bote pronto y con neurona de viernes, creo que sí que es razonable, porque el plan de pagos no lo podemos confundir con el derecho a la segunda oportunidad. Eso yo creo que el texto refundido lo deja muy claro. El texto refundido, una de las ventajas que tiene es que dice, mire, usted puede ocurrir que usted, teniendo derecho a la segunda oportunidad, sin embargo, le obliguemos a modificar el plan de pagos. Pero bueno, ya digo que es cuestión de darle una vuelta. Dejo abierto el micro para otros compañeros. Si hay un compañero antes que quiera hacer alguna pregunta. Sí. Abre el micrófono, por favor. A ver. ¿Voy yo, por ejemplo? No, es que, señoría, bueno, José María, en relación a este juicio de valor de que hay algunos deudores que no serían merecedores, en esto hay que contextualizar la ley de la segunda oportunidad. Es prácticamente una vez en la vida. O sea, no vas a tener dos segundas oportunidades, una vez cada 10 años. Cuando uno se endeuda en la madurez. Entonces, nos situamos en los 55, a este hombre se la vamos a dar una vez en la vida. Y en segundo lugar, el tema está en que la banca ha desaparecido, la banca convencional. Hay que entender que hoy los créditos los concede un algoritmo. Entonces, el algoritmo aprende a base de prueba-error. Cuantos más segundas oportunidades metamos en el sistema, cuantos más créditos se exoneren, contribuimos a mejorar el algoritmo. Porque el algoritmo solo aprende así. El algoritmo aprende a base de fracasos. Entonces, como la banca ha desaparecido, yo soy un indemnizado de la banca y trabajábamos en España en la banca 50.000 personas. Deben quedar 5.000. Y espérate que cuando la banca la haga Amazon o Google, pues más. Hay que tener en cuenta, ustedes fíjense en los anuncios en la televisión. Después del anuncio de apuestas, viene el anuncio de Cofidis. O sea, hay que endeudarse para apostar.
Entonces, creo que nosotros ejercemos una función de limpieza con la segunda oportunidad. Contribuimos a la mejora del sistema porque ayudamos a la banca a que mejore su algoritmo y con ello contribuimos a la riqueza nacional y a la mejora de la sociedad. En definitiva, la segunda oportunidad no es más que una herramienta a favor de la banca que puede prescindir de los seres humanos para decidir la concesión de créditos. Porque con esta continua corrección, el algoritmo mejora en la concesión de créditos. Yo no estoy encontrando en el juzgado con que las cautelas para conceder el BEPI, traslado y otro traslado y otro traslado, hombre, por el amor de Dios, ya está bien, es como un bucle, y no hay manera de que acabe con el dichoso BEPI. Estoy aquí y nadie dice nada, nadie se opone, son temores en que incurre el funcionario. Es que se le voy a dar al BEPI, pero si es que el BEPI contribuye a la mejora de la sociedad, porque en el sistema actual, el crédito, yo fui director de sucursal bancaria, en el sistema actual el director no decide jamás la concesión del crédito, previamente lo decide un sistema automático que al final el propio deudor ya intuye, pues casado, con 2 hijos, nómina, este es el sistema para que me conceden el crédito. Pues mediante este sistema de prueba-error de muchos BEPIs, vamos a contribuir a que la banca mejore su eficacia crediticia. Y como el crédito y la banca son la corriente sanguínea de la sociedad, mejoraremos la salud general de la sociedad. Punto. Bien. Sí. No, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices. Yo cuando digo que hay que establecer qué perfil, o sea, qué deudores tienen derecho a la segunda oportunidad, fundamentalmente lo que estoy hablando es de los supuestos en los que la situación de insolvencia es una situación ficticia. A mí me parece que cuando el deudor es realmente insolvente, hay que darle la segunda oportunidad en todo caso. Y coincido en que ahora la banca ha desaparecido y que hay una concesión de crédito irresponsable por parte de las nuevas entidades. Yo el problema que le veo al sistema es que cuando define quién es deudor de buena fe, es muy severo con algunos y muy laxo con otros. Entonces, el perfil del deudor lo deberíamos definir a través de la buena fe. Entonces, ¿qué situación me encuentro? El otro día, en una conversación parecida a la de hoy, me planteaban un tema que era si un deudor que para obtener la segunda oportunidad tenía que vender sus participaciones en una sociedad. Y yo le decía, pues hombre, si las participaciones valen algo, lo tendrá que vender. Dice, hombre, es que a través de esa sociedad, ese deudor está recibiendo una retribución indirecta. Digo, pues probablemente es que ese deudor no tenga el beneficio de la segunda oportunidad. Si tú tienes una sociedad y la sociedad no te paga en dinero, pero te da una tarjeta de crédito y te deja endeudarte con cargo a la sociedad, pues probablemente ese deudor es que no es realmente insolvente. El deudor de crédito público, de algún tipo de crédito público, a mí me parece que ahí también lo deberíamos de llevar a la buena o a la mala fe. Pero el caso que exponía yo creo que es muy claro de segunda oportunidad. Que si realmente alguien ha acudido al mercado ese crediticio de por las mañanas, del llame al 902 y gane usted o consiga usted 3.000 euros, o las financieras de grandes superficies, o los descubiertos en cuenta corriente, o las tarjetas revolving, todos esos comportamientos que son crédito irresponsable, sí que tendrían que dar lugar a la segunda oportunidad. Esos casos yo creo que son claros. Y sí que es verdad que tener el beneficio de segunda oportunidad cada 10 años, pues a lo mejor es muy severo. Yo también creo que la esperanza de vida cada vez es mayor y sobre todo que si la institución funcionara bien, probablemente habría gente que se podría permitir el lujo de fracasar con 30 años, recuperarse con 40 y ver si vuelve a fracasar otra vez con 55 o 60. O sea que también, sobre todo en el ámbito anglosajón, hay mucha gente que ha conseguido un gran éxito en su vida después de una segunda oportunidad. O sea
que probablemente si tuviéramos una institución más fiable, no habría que esperar a cumplir 55 años o 60 años para pedir la segunda oportunidad y se pudiera pedir, sobre todo para permitir que los emprendedores pudieran asumir riesgos de buena fe y pudieran embarcarse en proyectos empresariales atractivos. Parece que José Puelles tenía alguna pregunta. Sí. Vale. Damos la palabra al compañero José Puelles. Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar con los compañeros de Girona, con don José María. Y bueno, yo les hablo desde bastante lejos, desde Cádiz, pero es igualmente un placer. Yo, en principio, cuando don José María nos ha dicho que nos iba a dar algún tipo de pauta sobre el crédito público, la verdad es que no he podido evitar esbozar una sonrisa. Porque, claro, las preguntas que yo vengo a hacerle a don José María pues iban sobre el crédito público, básicamente. La primera era si la norma del 491.2, que no contempla la extensión al crédito público, es decir, establece, no menciona el crédito público en cuanto a la no exención, que sí menciona el 491. La primera pregunta sería si él interpreta que la norma del 491.2 es una norma complementaria del 491 o si cabe pedir una exoneración autónoma para deudores que no hayan intentado el acuerdo extrajudicial de pago y eso sí, pagando el 25% de los créditos ordinarios. Esa sería la primera. Creo que tiene el... Estoy por aquí. A ver, yo creo que la voluntad del legislador es bastante clara. Y es que en el 178 bis se había producido una omisión y que esa omisión era que en el supuesto de que el deudor pudiera pagar el crédito contra la masa y el privilegio pudiera acceder al BEPI sin tener que pagar todo el crédito público. Entonces, lo que hace el legislador es, en el 491, dice que en todo caso tiene que, exceptuando los créditos de derecho público o por alimentos. Es decir, que yo entiendo que el 491, en el criterio del legislador, claramente está el que incluso en los supuestos en los que se pueda pagar ese umbral mínimo se tenga que pagar todo el crédito de derecho público y todos los alimentos. Por lo tanto, me parece que pensar que el párrafo segundo es autónomo del primero, a mí me cuesta pensarlo. También es verdad que como no soy magistrado del Supremo, supongo que el Supremo... la sentencia de 2 de julio del año pasado del Tribunal Supremo hace una interpretación muy forzada de la ley. Cuestión distinta es que esa interpretación nos guste o nos parezca socialmente adecuada, pero la verdad es que es una interpretación que tiene mal encaje en la ley. Y el texto refundido lo que hace es que pues considera que el crédito público en ningún caso debe ser exonerado. Cuestión distinta es que el crédito público, no pudiendo ser exonerado, sin embargo sí que pudiera ser incluido dentro del plan de pagos. Si el crédito público no puede ser exonerado, pero puede incluirse en el plan de pagos, sí que es verdad que si pasados los 5 años previstos en el plan de pagos, el deudor ha hecho un esfuerzo razonable, el juez debería permitir la exoneración del crédito público, no al principio, pero sí con el agotamiento del plan de pagos. O sea, que a mí esa es mi impresión. Yo le he dado muchas vueltas a este tema en las últimas semanas y al final lo que creo es que, primero, creo que el texto refundido no se ha extralimitado en el mandato legal, porque el texto refundido no incorpora, entre otras cosas, porque la sentencia de 2 de julio del año pasado tampoco es jurisprudencia. O sea, el Tribunal Supremo no ha dictado una segunda sentencia para consolidar el criterio. También pienso que si el Tribunal Supremo el año pasado tenía argumentos jurídicos de peso para exonerar el crédito público
dentro del plan de pago, esos mismos argumentos los podría tener el 2 de septiembre. O sea que no debería haber ningún obstáculo legal para que el Tribunal Supremo, si lo considera oportuno, mantenga el mismo criterio que tuvo en julio del año pasado y lo convierta en jurisprudencia. Entonces, a partir de ahí, yo creo, y es una... A ver, yo no soy abogado, nunca he sido abogado, tengo 54 años para 55 años y ya no creo que sea abogado, por lo tanto, estoy fuera del mercado. Pero yo no recomendaría hacer experimentos, si tuviera un cliente con crédito público exonerable, no le recomendaría hacer experimentos de interpretación de estas normas, ni le obligaría a precipitarse en la petición de exoneración antes del 1 de septiembre, ni buscaría interpretaciones muy forzadas, porque yo creo que al final los jueces somos gente sensata y las piezas encajarán. Entonces, me parece que el texto refundido no cambia sustancialmente lo que teníamos hasta ahora y que el texto refundido tampoco supone ninguna limitación para que el Tribunal Supremo, si lo considera oportuno, fuerce de nuevo la interpretación de la ley. Porque lo que sí que es verdad es que la inclusión en el 491 del crédito público desdibuja el sistema de preferencias o prelaciones concursales, porque se terminaría por pagar un crédito subordinado antes que un crédito ordinario. Entonces, claro, puede haber algún acreedor ordinario o algún acreedor subordinado o algún acreedor con privilegio general que diga, oiga, pues mire usted, pues le planteo una tercería a la hacienda pública porque está queriendo cobrar un crédito subordinado. Por eso digo que yo tampoco me atrevo a aventurar lo que va a hacer el Supremo, pero me parece que no debería tener ninguna limitación para seguir manteniendo esa tesis si considera que es la tesis correcta. Deduzco entonces que, según su opinión y con toda la prudencia con la que debemos decir estas cosas, sí podría caber la exoneración del crédito público en la exoneración extraordinaria que se concede por el 499, que creo que es el párrafo 2, es decir, la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho, bueno, cuando hubiera destinado la mitad de los ingresos no embargables. Por esa vía sí cabría. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo me parece que enfocamos mal el problema, porque nos olvidamos de que el trámite de exoneración del pasivo insatisfecho se aborda después de haber iniciado un concurso consecutivo en el que hemos liquidado todo el patrimonio del deudor. Y por lo tanto, si el deudor tiene 100 y debe 150, liquida 100, sean los créditos que sean, y se le exonera los 50. Entonces, cuando yo oigo en estos foros que se habla del sistema de umbrales y si puedo pagar el crédito contra la masa y el privilegiado, parece como que yo pues amoldara mi insolvencia para que me dé justo para pagar el mínimo legal y de esa manera exonerar. Entonces, no, mire usted, yo tengo 100 y liquido por 100 y con esos 100 pago mi crédito contra la masa, mi crédito privilegiado y puedo incluso pagar una parte de crédito ordinario. Y entonces, una vez que he liquidado mi patrimonio, el resto es lo que se me exonera. Pero, claro, tal y como lo oigo, se cuenta la historia desde qué quiero exonerar y no que previamente me van a liquidar. Por eso, claro, por eso mi duda es, ¿estamos exonerando realmente a quien merece la exoneración o estamos exonerando a quien tiene un buen asesor que le hace un traje a la medida para llegar al concurso y permitirle exonerar aquello que le está molestando? Pero bueno, ya digo que yo sigo creyendo en los Reyes Magos, por lo tanto creo que nadie que viene al juzgado viene de mala fe, pero me da la impresión eso, que nos encontramos mucha gente con falsos insolventes que a lo mejor pues hay que pegarles un garrotazo y impedirles. Entonces mi propuesta, y así lo planteaba hace unos días, es que el legislador sea valiente y que lleve el crédito público, lo lleve a la buena fe. Y que de la misma manera que si yo he robado una bicicleta con unas tenazas hace 2 años
y he cometido un delito contra el patrimonio, no tengo derecho a la segunda oportunidad. Si yo tengo determinado perfil de crédito público, no tenga derecho a la segunda oportunidad. Porque lo que no tiene sentido es que si yo he matado a garrotazos a mi vecina porque pone la música muy fuerte, tengo derecho a la segunda oportunidad, y si he robado una bici, no tengo derecho a la segunda oportunidad. En uno de los dos escenarios el legislador se equivoca. Entonces, a mí me parece que si la decisión del legislador es, oiga, mire usted, crédito público, pues no lo llevemos a la extensión y subámoslo a la buena fe. Y digamos, será deudor de mala fe el que tenga crédito público derivado de una sanción administrativa. Y entonces así nos evitamos el esfuerzo intelectual que hacemos unos y otros, porque claro, yo les recomiendo, vayan ustedes a una reunión con abogados del Estado. Los abogados del Estado, para ellos es casus belli, y están permanentemente dándole vueltas a la manera de evitar la exoneración del crédito público, sobre todo de un perfil de crédito público que consideran que no tiene derecho a la segunda oportunidad. Vale. La segunda pregunta es el horizonte de la directiva. Entendemos que la directiva, al menos para personas físicas que sean empresarios, entendemos que el Estado, la directiva impide que el Estado legisle sobre, la directiva permite que el Estado elimine de la exoneración determinadas clases de crédito y no incluye el crédito público. En consecuencia, entendemos que la discusión del crédito público en la adaptación a la directiva, en principio, debería de quedar solucionada, o que debería de quedar resuelta esta cuestión. Pregunto. Vamos a ver. La directiva comunitaria, en principio, tanto en la refinanciación como en la segunda oportunidad, permite establecer categorías de acreedores a los que hay que imponerles un sacrificio, y permite también la directiva que no se exonere determinada parte del crédito público que sea privilegiada. De hecho, yo creo que en la exposición de motivos de la directiva lo que se dice es que no es contrario al derecho comunitario que una parte del crédito se privilegie y no se exonere. Con lo cual, eso sí que sería posible. Luego hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso italiano del IVA que dice que la exoneración de pasivo público no es una ayuda pública indirecta siempre y cuando esa exoneración se haya hecho en las mismas condiciones que la exoneración del crédito privado. Es una sentencia del año 2016 y yo la cito en esa pequeña entrada que he hecho en el almacén de derecho, cito esa sentencia. Por lo tanto, desde un punto de vista comunitario, no hay ningún obstáculo para que el legislador español decida exonerar el crédito público. Dicho esto, yo ahora estoy más alejado de los procesos prelegislativos, pero en el 2011, 2012, que estaba integrado en esta comisión técnica, la administración pública nunca ha sido contraria a la exoneración del crédito público, siempre y cuando fuera un crédito público que no fuera un crédito público derivado de una operación fraudulenta. Y luego la administración pública tenía otro problema, y es que tenía una necesidad imperiosa de recaudar. Entonces, muchas veces cuando hablabas con un abogado del Estado, con un abogado de la Seguridad Social, te decía, sí, yo estoy de acuerdo contigo, sí, me parece muy bien, pero es que si no conseguimos recaudar lo mínimo, no vamos a poder pagar los sueldos de los funcionarios. Entonces, me parece que la administración pública muchas veces su excesivo rigor no es tanto porque haya una oposición frontal a la exoneración, sino que hay una necesidad de recursos. Entonces, yo espero que esa necesidad de recursos ahora no haya, o sea, que ahora las arcas públicas dispongan de dinero suficiente como para poder cumplir con sus obligaciones, sobre todo gracias a los fondos europeos. Y entonces, a mí me parece que aprovechando la directiva comunitaria, sí que se podrían establecer escenarios en los que se pudiera exonerar el crédito público. Y sigo pensando que el legislador lo que tiene que hacer es la parte que no quiere que se exonere, que la lleve al concepto de buena fe. Si, por ejemplo, si quiere que no se exoneren los supuestos de derivación de responsabilidad por pago de deudas de Hacienda y Seguridad Social, pues entonces lo que tendrá que decir, o sea, de la misma manera que quien comete un delito contra el patrimonio no es deudor de buena fe,
quien tenga abierto un expediente administrativo sancionador por este comportamiento dejará de ser deudor de buena fe. Porque también de esa manera disciplinaremos a los empresarios. O sea que si un empresario sabe que actuando rectamente va a tener beneficio de segunda oportunidad, probablemente liquide antes la compañía deficitaria o vaya a concurso antes con la compañía deficitaria y presente el mecanismo de segunda oportunidad antes de la exoneración. O sea, también me parece que hay que hacer pedagogía y hasta ahora estábamos en escenarios en los que daba lo mismo pagar o no pagar el crédito público y daba lo mismo el liquidar o no liquidar las compañías, porque al fin y al cabo pues ibas salvándote. Entonces, si tenemos una normativa más estricta, probablemente tengamos comportamientos de mercado también más transparentes. Y entonces, nosotros lo vivimos con las reformas del año 2015, vivimos que en la venta de unidades productivas seguimos vendiendo empresas a través de liquidación porque las empresas no tardaban tanto en solicitar el concurso. Entonces, si tú querías vender tu unidad productiva, lo que hacías era anticipabas el concurso, lo pedías un año y medio o 2 años antes de lo que normalmente lo harías, para no tener acumulado deuda de seguridad social y por lo tanto no tener la contingencia de la deuda de la seguridad social. Parece que el compañero Ángel Guidó que tenía una pregunta. María, buenas tardes. A ver, mi pregunta es, bueno, no es directamente con lo que estamos tratando, pero sí indirectamente. Estos días hemos oído hablar bastante de la justicia tecnológica y nos han vendido pues las vistas con videoconferencia, la posibilidad de vistas de videoconferencia, intentar evitar todo el tema de traslado de papeles. La experiencia, yo lo que estoy viendo ahora y sufriendo es, veo que los mercantiles, como siempre, pioneros en tecnología, han dado un vuelco y están funcionando perfectamente. Era impensable ayer presentar unos ITLs, hoy ya están proveídos y trasladados. Antiguamente se tenía que pasar por varias manos, traerlos en soporte papel, con un pen, grabarlos, bueno, y con otros procedimientos. Pero, por ejemplo, yo veo muchos otros juzgados que primeras instancias que presentamos a través de e-Justicia y venga papeles, ya nos están solicitando papeles. Hay otro juzgado, por ejemplo, que me he encontrado esta semana, que ha llegado un expediente del INS, digo, oiga, para consultarlo, me dicen que llame en septiembre y que seguramente me darán cita previa para octubre o noviembre. Lo que te quiero preguntar es, bueno, inclusive la semana pasada solicité en un juzgado para una audiencia previa la posibilidad de hacer la videoconferencia. Respuesta del juzgado, se suspende la vista porque supongo que o tienen medio o no tienen miedo a hacer la vista por la videoconferencia o no tienen medios. Pero bueno, tengo una sensación que el legislador ha ido por una parte. La Generalitat de Cataluña está ahora implementando el Infocat, pero no termina de implementarlo. ¿Cómo lo ves? ¿Realmente iremos a una justicia tecnológica? Lo digo por un tema de productividad y que yo incluso lo estoy viendo ahora en los mercantiles. Llega por correo electrónico. Estamos haciendo aceptaciones por correo electrónico. Es please plus. Somos más eficientes. No sé cómo lo ves tú. No, yo lo veo como lo ves tú. Primero, creo que los mercantiles, desde que empezamos a funcionar en septiembre del año 2004, nos hemos visto en la obligación de implementar nuevas maneras de trabajar, más por necesidad que por tener un plan estratégico. Y seguimos así, o sea que nosotros durante todo el confinamiento hemos estado trabajando en línea con los compañeros de los mercantiles de Barcelona y haciendo seminarios lunes y viernes, intentando imaginarnos cómo sería la administración de justicia post-COVID. Pero dicho eso, la verdad es que los medios de los que disponemos son muy reducidos. Hay que pensar que los ordenadores que disponemos de la administración pública
son ordenadores que tienen un software del año 2014-2015, que por lo tanto hay herramientas que puede utilizar mi hijo, pero que no puede utilizar yo en mi trabajo. Y tenemos problemas de memoria, no de memoria nuestra, sino de memoria de los ordenadores, y es que no podemos, no hay un sistema ágil de acumulación de información porque los ordenadores se nos bloquean, y lo que es más grave es que los funcionarios no pueden teletrabajar porque no tienen ordenadores, y tú no le puedes exigir a ningún trabajador que sus medios de trabajo se los tenga que poner él de su bolsillo. Entonces, al final funcionamos con voluntarismo. Entonces, cuando se dan las circunstancias del compromiso personal, pues de jueces, de letrados de la Administración de Justicia y de profesionales proactivos, economistas, abogados, procuradores, se puede llegar muy lejos. Pero con que falle un elemento del engranaje, es imposible avanzar. Entonces, claro, aunque el juez quiera celebrar una videoconferencia o de una audiencia previa, si el letrado de la Administración de Justicia considera que esa videoconferencia no da garantías procesales, pues probablemente esa será la razón de fracasar. Entonces, no hay un plan estratégico tecnológico. También es verdad que si algo nos ha enseñado el COVID es que ese plan estratégico se podría diseñar en 2 o 3 meses. O sea, que probablemente el COVID ha tenido muchísimas cosas muy malas, pero una de las cosas buenas que ha tenido ha sido la de que nos hemos tenido que poner en nuevas tecnologías de un día para otro. Y entonces eso va a quedar. Y va a quedar, además, va a quedar normalizado. Porque ahí yo no creo que habrá juzgados más rápidos, otros más lentos, y probablemente lo que habría que hacer es fomentar que aquellos juzgados que intuitivamente están funcionando bien, darles cobertura legal, es decir, establecer que sea una buena experiencia piloto. Entonces, yo creo que es mucho más importante una política de estímulos positivos que no una política de cambios legislativos sin ningún sentido. Hay jueces que estaban celebrando vistas o estaban celebrando reuniones con administradores concursales antes del Real Decreto 16/2020, ya celebraban reuniones por la tarde y actuaciones judiciales por la tarde sin necesidad de Real Decreto. Pero yo creo que eso se terminará imponiendo. Lo que pasa es que tecnológicamente es un problema. Yo y supongo que Sergio lo habrá vivido, yo he trabajado muchísimo más durante el confinamiento que fuera del confinamiento. Y mis compañeros de Barcelona, nosotros ahora, la avalancha no es litigios de fuera adentro, si la avalancha es todas las notificaciones de todo el trabajo que se ha hecho estos meses, porque hay miles de resoluciones judiciales por notificar que están atascadas en los juzgados, o sea, que ese colapso se va a producir. Pero... Solo te quería comentar una cosa, que yo lo que he visto, y especialmente en los mercantiles, muchos de los funcionarios han descubierto lo que decías tu voluntad, han descubierto un mundo en el correo electrónico y el tema de hacer notificaciones, lo ven todo como mucho más rápido. Era un mundo que no conocían y la verdad es que el primer día eran reacios y hoy te están hablando de maravillas. Ya, pero yo, mi información es que nosotros, eso ya lo sabíamos. El problema está en que hay muchos intereses que van más allá del... el sistema de notificaciones online directo del funcionario al profesional pasa por debilitar a los procuradores de los tribunales y a los letrados de la Administración de Justicia. Entonces, esos dos cuerpos, que son legítimos y que tienen una historia de servicio al país muy brillante, les tenemos que implicar en todas esas decisiones. Claro, yo no puedo... Yo he dictado hoy de tráfico aéreo, he dictado 30 sentencias. Yo tengo los correos electrónicos de los 60 abogados que han intervenido en esos procedimientos. Y yo podría haber dado el botón y haber comunicado mis 30 sentencias a los profesionales. ¿Qué he tenido que hacer? Pues se lo he tenido que remitir por correo electrónico al letrado de la Administración de Justicia. El letrado de la Administración de Justicia se lo tiene que distribuir a unos funcionarios que no tienen un ordenador, no tienen un instrumento de trabajo dotado por la Generalitat, y se lo tienen que notificar a los procuradores, con lo cual mi trabajo de hoy se va a notificar el 1 de julio, pero no es porque yo haya descubierto el correo electrónico hoy,
sino porque el sistema no me permite esos mecanismos horizontales. Entonces, tenemos que buscar incentivos para que los profesionales más reacios se incorporen al reto de las nuevas tecnologías, pero lo tenemos que hacer con propuestas positivas, no con críticas, porque ahí no vamos a avanzar, porque la fe no la tengo yo, la fe la tiene el secretario, yo soy un hombre sin fe, no tengo fe. Y entonces, si cabreo al letrado de la Administración de Justicia que gestiona mi unidad, va a dar lo mismo todo lo que yo haga. Entonces, creo que es preferible implicarles en esas cosas. Entonces, a lo mejor experiencias como la de hoy, yo creo que sería muy positivo incorporar a letrados de la Administración de Justicia que intervinieran en estos debates y que pudieran darnos también su punto de vista y que nos dijeran, para que la incorporación de nuevas tecnologías a los juzgados pudiera ser positiva, necesitaríamos tales instrumentos. Y al final, yo creo que el señor Gates o el señor Apple nos van a dar esos instrumentos. Igual que en una semana aprendimos el Zoom, el Meet, el Hangout, el Adobe, los tecnólogos nos van a dar los instrumentos en 72 horas. Bueno, yo solo para terminar, es que de hecho, a ver, la experiencia que he tenido contigo, a veces ventas de unidades productivas, ventas de determinado bien, y tú nos has dado solución haciendo, bueno, dando traslado, nos lo anticipabas por correo electrónico, siendo, yo creo, eficiente, eficaz, y eso nos ha llevado a soluciones, y eso si lo aplicamos a la cantidad de procedimientos, la verdad es que nos iría muy bien, especialmente el tema mercantil. Bueno, nada, era esto básicamente porque yo soy un gran acérrimo y creo en el tema tecnológico, pero es que veo que cuesta y cuesta y cuesta. Muchas gracias. ¿Hay algún compañero o compañera que quiera hacer alguna pregunta más? Yo sí voy a hacer una pregunta, María. Es el tema, una pregunta millón, el tema de la vivienda habitual. ¿Vamos a conseguir que quede al margen de la liquidación? Yo creo que sí. A ver, yo creo que ya podría estar al margen de... A ver, la cuestión de la vivienda habitual es cuándo puede quedar al margen de la liquidación. En los borradores al Real Decreto 16/2020 ya había una propuesta de que eso pudiera ir al Real Decreto. Y el sistema que se proponía era parecido al que adoptábamos nosotros en la Audiencia de Barcelona, es decir, incluir la vivienda habitual en la masa activa y excluirla del plan de liquidación cuando el resultado de la venta de la vivienda fuera antieconómico. Pero claro, el problema está en que tenemos que distinguir entre la vivienda habitual en el caso de contrato de arrendamiento, de la vivienda habitual en el caso de vivienda habitual propiedad del deudor. Yo creo que una de las cosas que no estamos haciendo bien es la protección de la vivienda habitual en el caso de parte indivisa de la propiedad, que en la mayoría de los concursos tenemos un cónyuge que está en concurso y el otro cónyuge no lo está, y entonces la mitad indivisa de una vivienda en el concurso, su valor es un valor residual. Entonces, a mí yo creo que a lo mejor no tiene sentido blindar la vivienda habitual con carácter abstracto, pero sí dar soluciones concretas. Eso, por ejemplo, decir, en el concurso no se pueden vender cuotas indivisas de viviendas habituales. De esa manera evitamos. Y yo, el tema de la vivienda habitual, sí que creo, claro, también depende. Es que si tenemos una vivienda habitual que vale 600.000 euros, tenemos una deuda hipotecaria en la que se quedan solo por pagar 200.000, pues probablemente los acreedores ordinarios nos dirán, oiga, mire usted, saque usted a subasta la vivienda habitual porque va a quedar un remanente de 400.000 euros en el concurso. Entonces, no todas las viviendas habituales deberían quedar protegidas. Yo, para mí, la asignatura pendiente que tenemos es la de tutelar correctamente a los consumidores en los procedimientos de insolvencia. La sentencia Radlinger-Ova del TJUE de abril del 2016, y ahí eso lo estamos haciendo mal. Porque me parece que si tuviéramos mecanismos para perfilar las deudas
del deudor en el concurso, y salía en una de las intervenciones anteriores con los temas de los cofidis y de los revolving, si pudiéramos expulsar de los procedimientos concursales toda esa deuda que ya no es que fuera subordinada, sino que es abusiva, probablemente sería mucho más fácil los acuerdos extrajudiciales de pago y sería mucho más fácil también los convenios concursales. Entonces, yo creo que por esa vía, pero la vivienda habitual también es, yo creo que eso es de los temas que tiene agendado el ministro y que se va a poder aprobar antes del 1 de septiembre. Muy bien. ¿Sí? ¿Hay alguna preguntita más? Si os parece, daríamos por cerrado el tema del turno de preguntas, si no hay ninguna pregunta más. Bien, le paso la palabra entonces a la compañera Marta. Muchas gracias, Sergio. Bueno, hay una preguntita, lo que pasa es que me acaba de llegar a mí por WhatsApp. Si me permites la última, José María, ya te libramos y te dejamos ya que te vayas a disfrutar de tu familia, de tus preciosos hijos. Me pregunta Marian por WhatsApp, que no ha podido estar aquí y se disculpa, ¿qué sucede con la mitad indivisa de una vivienda que tiene hipoteca cuando se liquida? ¿Qué sucede con esa hipoteca? Pues, ¿Se elimina la hipoteca de la mitad indivisa? Estamos un poco liados porque algunos de los compañeros de aquí que estamos presentes más de una vez nos hemos hecho esta pregunta. Vamos a ver. En la masa activa del concurso no tenemos la vivienda. Lo que tenemos es la mitad indivisa de la vivienda. Entonces, lo que sacamos a la venta es la mitad indivisa de la vivienda. Y esa mitad indivisa de la vivienda la tenemos que valorar. La valoración de esa mitad indivisa no debería ser nunca la mitad del precio de la finca, porque esa mitad indivisa en realidad no tiene valor, no tiene un valor económico, no tiene un valor de realización atractivo. Entonces, una de las posibilidades que hay es la de considerar que esa mitad indivisa no tiene valor y, por lo tanto, excluirla del inventario si realmente no tiene valor. Estoy pensando cuando tú tienes una mitad indivisa y el otro cónyuge del que está separado pues tiene un derecho de uso y disfrute. Entonces, si sacamos a la venta el otro tema que es interesante es que el cónyuge tiene derecho a adquirir la mitad indivisa, el cónyuge no concursado tiene derecho, preferencia a comprar esa mitad indivisa y además tiene derecho a comprar esa mitad indivisa por el precio de compra actualizado conforme al IPC. Por lo tanto, tendría esa posibilidad de poder comprar esa mitad indivisa en unas condiciones mejores que las de una pública subasta. Si además hay deuda entre los cónyuges, y es una deuda que es real y es efectiva, y estoy pensando sobre todo en temas de separación o de divorcio, una parte del precio de la compra de esa mitad indivisa puede ser una compensación de esa deuda que no se puede pagar. Entonces, si sacamos a la venta la mitad indivisa y nadie la compra, podríamos archivar el concurso porque realmente ese activo no tiene valor. Entonces, lo que no podríamos hacer es cancelar la hipoteca. O sea, que solo se puede cancelar la hipoteca si en el concurso está el 100% del inmueble. Si lo que vendemos es solo una participación en abstracto, realmente la hipoteca no se ve afectada. Entonces, lo que tenemos que fijar es, yo creo que es una estrategia, pues o decidimos que el cónyuge no concursado autorice la venta de todo el inmueble en el concurso y entonces del resultado de esa venta cancelaríamos la hipoteca, o si el cónyuge no quiere arriesgarse, y es legítimo que no quiera arriesgarse, que sepa que él no va a ver debilitada su posición, pero que tampoco va a poder ver cancelada la hipoteca. Yo creo que ese es el tema. Bueno, pues si no tenéis más preguntas... Si hay alguna otra pregunta y si no, pues bueno, vamos a dar por cerrada la sesión. Esperamos, José María, que otro día tengas también ganas de podernos acompañar. Y un agradecimiento especial a José Puelles también por estar hoy con nosotros, que ha sido una sorpresa tener una persona tan influyente como tú. Y bueno, y todos los otros, muchas gracias por vuestra asistencia y nos vamos encontrando por el camino y vamos resolviendo estas dudas. Muchísimas gracias a todos.
Pues muchas gracias. Oye, un placer. Nos vemos en poco tiempo, seguro que coincidimos otra vez. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós.